Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos viendo qué es lo que más desgasta un motor. Hay dos cosas que son las que más desgastan un motor. Primero, el arranque en frío, sobre todo cuando el motor ha estado apagado 10, 12 horas. Recordemos que todo el aceite va a bajar, todo el aceite se va a drenar y se va a venir aquí a la parte de abajo del motor, a la aceitera. Entonces, lo que queda en el motor es muy poco. Entonces, darle starter y que arranque el motor, pues prácticamente es más o menos en seco. Entonces esto desgasta mucho el motor. La parte más crítica es el momento del arranque, en lo que el aceite sube, lubrica y todo esto. No es mucho tiempo, exageradísimo, diríamos 30 segundos, pero realmente debería de ser menos, debería estar entre 12 y 16 segundos en lo que el motor completo se vuelve a lubricar. Entonces ese es el momento más crítico para un motor, ¿verdad? El momento del arranque, sobre todo cuando ha estado mucho tiempo detenido. Lo segundo es calentar el motor. Arrancamos el motor y lo dejamos andando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, regresamos un poco. Al momento del arranque hay que enriquecer mucho la mezcla. Ahí no vamos a estar buscando una mezcla estequiométrica porque el motor no va a arrancar. Hay que enriquecer mucho la mezcla. ¿Qué es lo que sucede? Va a ingresar mucho combustible. Díselo gasolina, más crítico en el caso de la gasolina. Va a ingresar mucha gasolina para enriquecer la mezcla y que el motor arranque y logre mantenerse en ralentí estando frío. ¿Qué es lo que sucede? Esa gasolina que entra, lo mejor es que cuando el motor ya está caliente, esa gasolina entra, por el calor se evapora, se mezcla mejor con el aire y se da una mejor combustión, con un mínimo de gasolina. En el caso del motor frío no, se necesita mucha gasolina porque si no, no se va a encender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos acá en el cilindro, el motor está funcionando y nosotros vemos que se forma una película de aceite acá. Entonces, como vemos, al empezar a lubricar y empezar a trabajar, pues el pistón va a estar subiendo y bajando y en el cilindro se va a formar una capa de aceite. Como les decía, como estamos enriqueciendo la mezcla porque el motor está frío, hay algo que se llama calor latente de evaporación. Esto afecta a los líquidos, que quiere decir que unos líquidos más, otros menos, pero hay un momento en que hay tanta temperatura que el líquido se va a evaporar, que es lo que necesitamos acá dentro del motor para que la gasolina se queme mejor. ¿Qué sucede? El motor está frío, no hay suficiente calor, la gasolina no se evapora. Entonces, si nosotros vamos a hacer un símil de esto, agarramos un pedazo de papel, lo ponemos acá, nos vamos a dar cuenta que queda aceite. ¿Por qué? Porque en el cilindro se forma una capa de aceite. Vemos que el pistón sube, el pistón baja y se va formando esta capa de aceite. Por supuesto, esto es mucho más rápido, no como lo estoy haciendo yo con la mano. Entonces ponemos el papel y nos damos cuenta, sí, hay aceite. Hay aceite porque pues el pistón se encarga y los anillos de subir y bajar ese aceite, ¿verdad? Ese aceite va a estar acá. ¿Qué sucede cuando el motor está frío y metemos mucho combustible? Pues sucede más o menos algo como esto. Yo aquí esto es líquido para limpiar carburadores y frenos y todo eso. Si yo le aplico un poco, vemos que el aceite desaparece. Apliqué un poco, no fue una cantidad exagerada, solo de un lado, y vemos que el aceite desaparece. Eso mismo pasa con la gasolina. ¿Qué sucedió? El líquido que yo apliqué acá se mezcló con la gasolina. El líquido que yo apliqué acá se mezcló con el aceite.
¿Qué hace esto? Degrada el aceite. Entonces, el aceite, como ahora ya perdió toda su viscosidad, de este lado no apliqué, todavía hay. Con otro pedazo limpio para que nos quede más claro. Ponemos acá donde yo apliqué, hacemos fuerza y no hay nada. Pero del lado donde no apliqué, todavía permanece el aceite. Entonces, eso es bien crítico, porque recordemos que esto está subiendo y bajando muy rápido. Nosotros estamos calentando el motor, puede estar a 1500, 1700, 1800 revoluciones. Quiere decir que esto está subiendo y bajando 1700 veces por minuto. Y si no hay aceite, el motor se está desgastando. Pues bien, ese es el momento más crítico. Entonces ahora caemos al segundo paso, el dejar calentando el motor. ¿Qué sucede cuando yo llego en las mañanas, arranco el motor, lo dejo calentando 5 porque así el motor se lubrica? Porque esas son las excusas o lo que me ha dicho la gente. ¿Qué sucede? Ay, que no, es que el motor se arranca y hasta que se lubrica. El motor ya vimos, se lubrica muy rápido. El motor venimos, arrancamos, se apaga la luz de presión de aceite, esperamos 5 o 6 segundos más, el motor ya está lubricado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle carga al motor. Y carga quiere decir que arrancamos y nos vamos. Porque si nosotros lo dejamos ahí encendido sin ponerle una carga de trabajo, el motor va a tardar más en calentar. Y entre más tarde, más se desgasta por esto mismo. Hay estudios que dicen que el momento del arranque equivale más o menos a 200 kilómetros de recorrido en carretera. Solo el momento en que arrancamos el motor, estando totalmente frío, en las condiciones que ya dijimos. Y si a esto le sumamos que lo vamos a dejar calentando porque lo correcto es que el motor se lubrique para después salir, estamos desgastando muchísimo más el motor. En ese proceso del arranque y 5 minutos de calentamiento estamos como que si el motor hubiera recorrido 500 kilómetros aproximadamente. Entonces, esto es lo que más desgasta un motor. El arranque en frío, que eso es inevitable, porque si no lo arrancamos no vamos a ningún lado. Eso no lo podemos evitar. El arranque en frío y dejar calentando el motor. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like al video. Esto fue Ignición.